Hoy en día es muy frecuente que pacientes consulten por síntomas otorrinolaringológicos. Por ello es adecuado hacer un examen físico completo, que sea de manera sistemática y ordenada, ya que serán claves para un diagnóstico correcto del paciente, así como su manejo adecuado. En el examen de oído se inicia en el lado derecho. En la inspección observamos el pabellón auricular, la forma, el tamaño, la coloración, descartando la presencia de lesiones, cicatrices o neoformaciones. La región retroauricular se observa si hay tumoraciones, signos de dermatitis seborreica, adenopatías, abscesos o mastoiditis. Y en la región preauricular de igual manera buscamos si hay masas, lesiones o cicatrices de intervenciones quirúrgicas previas. En la palpación, en el pabellón auricular, valoramos lo que es la raíz del hélix, el antihélix, el trago, antitrago, la concha, fosa navicular, fosa triangular y lóbulo. Veremos también si hay presencia de dolor al movilizar la oreja o presionar el trago por ser frecuente en las otitis externas. Luego, palpamos la articulación temporomandibular, de forma pasiva o activa, con apertura y cierre de la boca, ya que muchas otalgias se relacionan a contracturas de los músculos de la masticación, así como a luxaciones articulares. La otoscopía consiste en explorar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica por medio de un instrumento llamado otoscopio. Se debe visualizar el conducto auditivo jalando el pabellón hacia atrás, afuera y hacia arriba. De esta manera se rectifica la curvatura natural del conducto, permitiendo observar la dimensión, la forma, piel y la presencia de cerumen, que es un hallazgo normal, así como la presencia de secreciones. Luego veremos la membrana timpánica. Esta tiene un área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. En el adulto su aspecto más usual es translúcido. Su relieve más notorio es el cuerpo del martillo. Hacia abajo y adelante se encuentra lo que es el triángulo o cono luminoso. Es útil dividir la membrana en 4 cuadrantes, trazando una línea a nivel del mango del martillo y otra que es perpendicular a esta. En el cuadrante postero superior traslucen la mayoría de las membranas el yunque y la articulación ingudo-estapedial. También buscaremos lesiones en la membrana, como perforaciones, opacidad de la membrana por efusión de líquido en oído medio, material amarillento en el oído medio o burbujas, o depósitos de calcio en la membrana o también el llamado glomus timpánico. Mediante la acumetría hacemos el uso de diapasones, valorando la audición en el paciente, si está disminuida en un lado o en ambos. La prueba de Weber consiste en colocar un diapasón vibrando en el centro de la cabeza e interrogar al paciente si lo escucha igual en ambos lados o si por el contrario escucha mejor en uno solo. En tal caso se anota la prueba como lateralizada. La prueba de Rinne consiste en comparar la transmisión sonora por vía ósea, colocando el diapasón a nivel de la mastoides, y por vía aérea colocando el diapasón frente a la oreja a mitad del hombro, todo en el mismo lado. En condiciones normales o en hipoacusias neurosensoriales, la audición por vía aérea es mejor que por vía ósea y se anota como un Rinne positivo. En las hipoacusias conductivas se escucha mejor el diapasón por vía ósea y se nota como un Rinne negativo. En el examen de la nariz, a la inspección vemos la calidad de piel, la presencia de deformaciones o alteraciones a nivel del dorso nasal, la pirámide nasal, el ángulo nasolabial, la proyección de la punta nasal y la forma de la base, las columnelas y el comportamiento de las alas nasales a la inspiración. Al levantar la punta de la nariz buscaremos luxación de tabique o hematomas septales. La rinoscopía anterior nos permite visualizar el tercio anterior de las fosas nasales. Se necesita una fuente de luz y un espéculo nasal que abra las narinas. El examinador se coloca al frente del paciente, haciendo converger la luz a la altura de la nariz. Con una mano sujeta la cabeza del paciente y con la otra maneja el espéculo, que introduce cerrado de abajo hacia arriba en la fosa explorada, procurando no tocar el septo.
De esta forma se observa el aspecto de la mucosa, el vestíbulo nasal, el septum anterior, la cabeza del cornete inferior, la entrada del meato inferior y el suelo de las fosas nasales. Si el grosor de la mucosa o una hipertrofia del cornete inferior dificultan la correcta observación de estas estructuras, se podría utilizar una sustancia vasoconstrictora para una mejor evaluación. En el examen de la cavidad oral, antes de empezar, el paciente debe sacarse cualquier prótesis dental que lleve. La exploración iniciará con la inspección de la parte más anterior, los labios, y se hará sin depresor observando el paladar y la lengua. Se valorará lo que es la mucosa yugal, el reborde mandibular, bucal y también lingual, la arcada dental, las encías y el suelo de la boca. Mediante la palpación bimanual se valorará el suelo de la boca, los sectores laterales de la lengua, el dorso y piso de la lengua y los paladares duro y blando. La orofaringe se explora por faringoscopía directa, apoyando el depresor lingual sobre los 2/3 anteriores de la lengua. Así se observan las amígdalas, la pared posterior, el velo del paladar y la movilidad de las estructuras emitiendo la letra A. Cualquier lesión sospechosa se debe examinar detenidamente y si se considera necesario tomar biopsia y la valoración especializada. La laringoscopía indirecta sirve para valorar la hipofaringe y laringe. Se introduce un espejillo en la cavidad oral con la mano derecha y se apoya sobre la úvula hasta que observemos la base de la lengua, la epiglotis, el espacio subepiglótico, la escotadura interaritenoidea, las bandas ventriculares, el pie de la epiglotis, las cuerdas vocales verdaderas con movilidad y las cuerdas vocales falsas, así como la pared anterior de la tráquea.